que son las que soportan, y con esas cargas, lógicamente, que es lo que nos toca de revisar ahora, verificar la parte del pórtico también, ¿no? El sistema que ustedes, pese que ya se les había mostrado anteriormente. A ver, ¿alguna consulta sobre ese avance? ¿Hay alguna duda? Porque ya estamos en proceso de concluir el proyecto. Vamos a hacer ahora escalera y nos va a faltar, vamos a llegar a estas escaleras ahora y nos va a faltar solamente uniones. Dependiendo, yo voy a hablar con Juan Carlos Gotret para ver qué ha avanzado de uniones. Si es que ha avanzado algo de uniones y ya se ha indicado, entonces el proyecto podría muy fácilmente concluirse con aquellos elementos adicionales que les voy a indicar qué es lo que van a hacer. ¿Ya? Si hay alguna consulta, jóvenes del proyecto, desean algo ver, aclarar, para entrar en tema. Tampoco los temas ya no son muy grandes, ya tenemos poco, ya no necesitamos perder ya más tiempo en esto. Son elementos sencillos que ustedes ya deberían diseñar. Bien, si no hay consultas. Inge, buenas noches. Sí, adelante, ¿cómo está? Buenas noches. Inge, para las vigas interiores, ya tenemos una longitud, ¿no? Y probé varios perfiles y dobles, todo, y ninguno me sale. Entonces, el único que se acerca es un perfil I con dos placas laterales. Y no sé si se podría hacer eso. Está muy bien, ese es el criterio, ¿no? Estás reforzando. A ver, la pregunta es, ¿pero por qué no te sale? Porque tu luz es muy grande. ¿Cuánto has considerado? El 4.5 es mi luz. ¿Y las caras estás bien? ¿Con qué caras has considerado? Debí preferir un perfil doble 8, 10 o 12, podría haberte dado tranquilamente, no sé. Perfil doble 12 sin necesidad de refuerzo. No sé cómo qué caras habrás considerado. Pero la viga interior tiene limitante de 4 de peralte, ¿no? Ah, las internas, tú dices. Sí, las internas. Sí. Las internas, por la restricción me estás diciendo. Sí, por la restricción. ¿Has probado diferentes espaciamientos? Sí, ninguno me da ahí. O sea, ¿cómo ninguno? De 60, el más chico espaciamiento que has considerado, ¿cuánto 60 es? centímetros. ¿Y has probado con 40, 35? No, ya no probé. A ver, voy a hacerles notar algo. A ver, este proceso para todos, ¿ya? Un poco para aclarar lo que acaba de decir. Pero ¿quién me está hablando ahorita? ¿Es Álvaro? Álvarez, ¿no? Sí, Álvaro. A ver, la idea es la siguiente. Este tipo de vigas de pisos que estamos considerando normalmente se utiliza en puentes, ¿ya? En puentes. Y especialmente los puentes Warren, que son puentes que se utiliza normalmente el ejército, son piezas que tienen que armar y desarmar muy rápido. En nuestro caso no es, solo estoy haciendo un comentario de manera general, ¿no? Y las vigas por las que tienen que pasar las tropas, movilidades, todo según los desplazamientos definidos en ese tipo de puentes, es lógicamente bastante carga, no son muy grandes, son de 3 pulgadas, 4, no son muy grandes. ¿Por qué? Porque tienen que transportar. Y si es posible, una sola persona va a transportar. En ese tipo de estructuras, la separación entre los largueros no es mucho, son 10, 12 centímetros, 15. ¿Estamos de acuerdo? Es un puente, tiene cargas muy grandes. Entonces, ¿qué quiero decir? Es que ustedes en un suelo, está bien lo que ha hecho Álvaro, no está mal, está bien, ha manejado, es más, puede separarlo más porque está buscando su economía, entre comillas, pero tampoco mucho, ¿no? Porque le está poniendo placas de refuerzo. ¿El diseño está bien, satisface, satisface. Estamos de acuerdo, Álvaro, no está mal, está bien, es una idea que hay que hacer, pero hay que agotar todas las alternativas, ¿no? Yo podría decirles el valor mínimo que podrían considerar, si quieren nos damos un valor mínimo de espaciamiento, que sea unos 30 centímetros, ¿les parece? Si quieren, por dato. Pero en general, si es una estructura que es rearmable, se puede cambiar y las piezas no quiero que sean muy altas, esa es la idea. Porque también, Álvaro, no tienes una luz muy grande, son 480, que está bien, para los 4 pulgadas sí, algunos van a tener problema por la carga que hemos considerado, pero esa es la idea. Entonces, esas alternativas manejables. Que está bien lo que has hecho, está bien, no hay duda, si quieres lo dejas así, estamos tranquilos. Pero la idea es manejar los diferentes espaciamientos. Álvaro se ha quedado con 60 centímetros, claro, en nuestro análisis ya habíamos puesto valor mínimo 60, ¿no? Es una restricción, pero les dije, no es restricción eso, ¿no? Si alguien me dice, ingeniero, a mí no me sale con 60, como dice Álvaro, me sale con 35, 40, ok, adelante. Esa es la respuesta que quisiera de ustedes.
Pero lo que has hecho, Álvaro, está bien, no hay problema. Esas dimensiones no son restricción, las restricciones es la altura solamente. Es por tal vez hemos entendido mal. Quiero que se entienda, la restricción de 4 pulgadas es la altura. Los desplazamientos no. Ahora, tampoco colocar cada 1 centímetro, ¿no? Tampoco es, estamos ilógicos. Tenemos que ser racionales. Podemos dar un valor mínimo, si quieren, 25, 30, a criterio de ustedes. Por ahí, con un valor, Álvaro, tal vez tú con un valor de 40 estás tranquilo y no necesitas ese refuerzo. Puede ser, no sé, habría que ver. Así ¿Ya? que con 40 creo que ya sale. Entonces estás bien. Ahora, ¿por qué te digo eso? Porque si tú haces tu análisis, digamos, de volúmenes, tal vez es más caro colocar cada 60 centímetros con refuerzos de placa que colocar cada 40 centímetros. No sé, habría que hacer un análisis. Ahí entra el análisis, si bien estructuralmente ambas satisfacen, ahí entra el análisis económico, ¿no? Yo Sí. te podría decir que creo que es más barato poner cada 40 centímetros sin necesidad de refuerzo de placa, a no ser que tus placas sean muy delgadas, no sé cómo está tu cálculo, ¿no? Esa es la idea. Pero no vamos a entrar a esos detalles tan rigurosos, jóvenes. Es cuestión que ustedes manejen un criterio para poder solucionar el problema. ¿Estamos de acuerdo? Está bien lo tuyo. No hay problema. Gracias. Lo otro, mantén como alternativa, ya estás haciendo el cálculo, entonces puedes ver lo que desees. Está bien, ¿ya? Eso es Álvaro. ¿Alguna otra consulta, alguna otra, digamos, observación, ¿no? Para que vean que así debería dar. Esto es para todos, ¿no, jóvenes? Para que puedan jugar en su proyecto. Han visto, es cálculo de una viguita, no es más, así sencillo. O sea, ya estos cálculos son directos, rapiditos. ¿Alguna otra consulta? Y a ver, entremos un poquito en tema para ver esos temas que también son cortos, ¿no? Como en la anterior clase. Veamos cuál era el que... primero creo que estamos viendo, la anterior viernes. Bueno, hemos visto la anterior viernes estas las 2 vigas, ¿no? La viga soporte de tabiques y esta viga soporte de placas. Y aquí es lo que les decía, que estamos considerando, bueno, más arriba creo que aquí, ¿no? Este valor, ¿sí? No es un requisito, por si acaso, pueden bajarlo, pero por la economía. Es una idea de cómo puede ser. No es bueno poner, alguien me da, ingeniero, a mí me da con 1.35, 1.40, ok, está bien, porque son placas, ¿no? Han visto las planchas, son gruesas. Las planchas, fíjense, estas planchas hay planchas muy gruesas aquí. O sea, que pueden soportar una luz muy grande. Esa luz es para que esta no se deforme, ¿no? Porque si pones una lámina delgadita, estas placas de circular se van a deformar. Por ejemplo, si colocan una de este tipo, lógicamente con una altura muy grande se va a deformar, porque estos elementos son más delgados y además, fíjense, por los orificios que tienen, son menos resistentes. Una placa llena siempre es mejor, ¿no? Eso espero, lógicamente, en nuestro caso estamos considerando que las placas que estamos poniendo sobre las vigas son suficientemente resistentes, es decir, hemos dicho que no lo hemos diseñado. Si hubiéramos diseñado esa placa, debíamos haber verificado la flexión, el corte y las deformaciones, ¿no? Eso es lo que nos correspondería hacer, si estoy definiendo ese valor. Pero esto se puede verificar porque cuando yo compro de un proveedor, me van a dar sus características de resistencia, su cortante, su flexión, todo aquello. Entonces yo puedo verificar la máxima separación que puedo colocar entre largueros, ¿sí? Ese es el criterio cuando un proyectista maneja y quiere utilizar diferentes elementos. Nosotros no vamos a trabajar así tan puliendo tan fino, ¿no, jóvenes? No tiene sentido. Supongamos que las placas soportan cierta longitud. Fíjense, alguien me da, pero ingeniero, estas placas son tan resistentes que hasta yo creo que unos 50 me va a aguantar. Parecería, ¿no? Puede ser, según la carga, ¿no? Si no tienen carga muy grande, puede ser que es el soporte. Pero la idea es esa. Entonces, repito, este parámetro es una idea de que ustedes puedan regular. Si creen cambiar, en su proyecto me ponen el valor 40, muy bien, tú Álvaro pones 40, me sale súper, más económico, de acuerdo. Ahí está, ¿ya? Bien. Eso es aclarando la observación de Álvaro, ¿no? Lógicamente, con esa cara de los suelos, tendríamos que entraríamos a, ¿dónde está nuestra? Permítame aquí, ¿no? Lógicamente debíamos calcular el pórtico, ¿no? Ya nuestro pórtico
en realidad se vería con los pisos acabados una cosa así en dibujos, noten, por abajo se vería de esta manera las vigas, con esa separación que les puedan dar, reforzado, como ha dicho Álvaro. Se dan cuenta aquí su piso está más separado porque tiene un sistema de billetitas, ¿no? Adicionales, ha utilizado otro tipo de placas. Nosotros no estamos haciendo esa verificación. Y en general se va a ver una cosa como este dibujo, ¿no? Entonces, este es el pórtico que usted tiene que diseñar, un pórtico muy sencillo, ¿no? Y que hemos considerado una carga de 400 kilogramos por metro cuadrado. Hemos definido ese espaciamiento, lo mismo estamos llevando al anterior caso, pero aquí estamos suponiendo, lo que no está en el anterior caso, vamos a suponer un peso propio de 300 kilogramos por metro para poder verificar después. ¿Qué es verificar? Sacar la cantidad de material que existe y distribuirlo en cada metro. Es un valor bastante alto para este pórtico solito, muy simple, muy sencillo, pero lo vamos a hacer. Hemos dicho que viento no vamos a considerar, ¿no? Porque sí podríamos, porque está en un extremo que está hacia la calle, digamos, ¿no? Pero no vamos a considerar ese viento. Pero si alguien quiere considerar el viento, y hemos dado de dato de proyecto una velocidad de viento de 120 kilómetros por hora. Eso ha sido dato que no lo vamos a utilizar. Y existirían estos valores, ¿no? Para ciertos ángulos, en nuestro caso, en los corrientes de barlovento y de sotavento, fíjense, sotavento siempre es succión, y barlovento en mayor caso va a ser 0,60, y se calcula con este valor. Esta carga es la que se adicionaría a las cargas que va a ir en el pórtico. Nosotros no hemos considerado esto, pero si alguien desea corregirlo, aumentarlo, lo puede hacer a modo de verificar cómo se plantean las cargas. En otras palabras, hemos decidido que este es nuestro pórtico, ¿no? Ahí están los 400 kilogramos, las cargas de los tabiques, y no existen esfuerzos horizontales para efecto de viento. Esa es la idea, y ahora sí, con esta carga deberíamos también diseñar este pórtico. Noten, lo que acaba de preguntarme, indicar Alba hace un momento, está calculando el suelo, pero no necesariamente lo ha calculado el pórtico. Alguien dirá, ingeniero, yo calculó primero el pórtico porque se calculó primero las vigas de los extremos. Magnífico, ¿no? Porque no nos interesaba las reacciones del sistema de adentro. Entonces, cualquier elemento, hemos dicho que se nos ha abierto con este cálculo varios elementos, como son el pórtico y el suelo metálico, ¿no? Que tenemos esos datos. Entonces, ahora nos correspondería hacer este sistema. Fíjense, estoy considerando un sistema de apoyo. Podrían ustedes considerar un articulado, ¿no? Un articulado con una reacción que normalmente se utiliza en los pórticos. ¿Por qué? Porque en realidad este pórtico no es que, como es metálico, no lo colocamos hasta el borde final. No les hice un detalle para la próxima clase, les puedo detallar bonito. No se coloca hasta el borde final. Entonces va a haber una altura hasta cierto lugar del terreno, digamos unos 50 centímetros, 70, eso ya lo vamos a plantear, en que la columna llega hasta allí, y allí se colocan los pernos de sujeción y las planchas que ustedes han visto al principio con Juan Carlos en teoría, esas planchas de apoyo, ¿no? Que está en función del perfil, y luego esa otra parte es de hormigón. Cuando estemos cerrando el proyecto, yo les voy a decir, calculen adicionalmente la columnita de hormigón, ¿ya? Esa es la idea. Pero para efectos de pórtico pueden considerar ya sea esta altura, o considerar un valor menos. Eso lo pueden definir. La clase no he detallado, o por lo menos no he sacado de esa punta, en algún lado está ese detallito. Entonces, repito, la columna de hormigón es la que se va a empotrar. Esta columna de hormigón va a llegar hasta cierto nivel del suelo, y en ese lugar se va a sujetar a través de pernos y con ganchos las planchas, o sea, los perfiles. Bien, cuando es así, ese punto no se lo considera empotrado, se lo considera articulado, pero con esfuerzos laterales. Eso ustedes han debido ver ya cuando resolvían los pórticos, ¿no? Entonces eso se puede esquematizar también si es que todavía no han hecho el pórtico o están calculando de una manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que necesitamos de este pórtico? Necesitamos, lógicamente, determinar las tensiones axiales y flexionantes en estos tres elementos. ¿Qué entiendo? Hemos dicho en la anterior clase para todos ustedes, ¿qué entiendo va a ser simétrico? ¿Sí?
Es simétrico porque están definiendo las mismas cargas externas en los extremos. Puede no ser simétrico, no hay problema. Ustedes ya saben resolver pórticos y es un pórtico muy sencillo, no necesitamos mucho cálculo para determinar aquello, ¿no? Y lógicamente, esta altura, ya habíamos dicho, de gradas, va a depender de las cantidades de peldaños que consideramos de un tramo, dos tramos, ya lo clavamos, y vamos a considerar como pasos comunes, no necesariamente los definitivos. Y eso quiero que se me entienda, jóvenes. Al darles yo estos valores, no estoy diciendo tienen que usar este valor, no. Hay algunas normas que la huella la consideran muy bien de 28 centímetros o de 27 centímetros, ¿no? Y en perfiles metálicos van a ver que más bien las huellas no son muy grandes, porque son elementos, son gradas muy paradas. Ahorita vamos a ver algunos dibujos en las escaleras. Entonces, este es un parámetro. ¿Por qué les digo aquello? Porque si ustedes tienen una altura muy grande, que es dato del proyecto, ¿no? Y algunos tienen muy grande, al utilizar esta huella, necesitan en la parte horizontal una longitud muy grande para poder subir y si quieren subir de un solo tramo, ¿no? Entonces ahí buscarán si van a ser de dos tramos o de un tramo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí 20 peldaños, yo voy a multiplicar mi altura, va a ser 20 por 18, va a ser 360 metros, y la longitud horizontal va a ser 20 por 3, fíjense, 6 metros, ¿no? Entonces, si tengo más altura, digamos, no 25, 28 peldaños, no sé qué altura tendremos, supongamos un alumno que tenga más de 360 metros de altura, entonces su longitud va a ser mucho más de 6 metros, ¿no? O 7, digamos. ¿Por qué? Porque necesitamos por lo menos un metro para llegar, ¿no? Porque si vamos a salir de la parte de abajo y vamos a llegar a la parte de arriba, no va a llegar con escaleras puras, no me va a topar con la pared. Entonces tengo que tener por lo menos un metro de separación de dónde voy a llegar, ¿ya? Entonces esos elementos es cuestión de geometría, de cómo ustedes los van a defender, ¿no? Lógicamente, en el pórtico, lo que indicamos anteriormente, la flexo y compresión en vigas y flexo y compresión en columnas anteriormente. Esto es lo que habíamos planteado, pero ya del pórtico, ¿no? Anteriormente habíamos hablado de la viga, ahora es del pórtico. Pero, paralelamente a todo eso, han visto que independiente, ya que se calcula el pórtico, ya que se calcula en la viga, también podemos calcular las escaleras. O sea, la escalera es un elemento muy sencillo, es un elemento de carga. Fíjense, vamos a hacer algunas muestras. Fíjense cómo son en general las escaleras metálicas. Está sacado lógicamente, de unas vistas que ustedes pueden encontrar también. Fíjense cómo son los elementos, son placas y que están apoyadas en los extremos, soldadas, en algunos casos empedradas. Aquí nos damos cuenta, esto se nota mejor, ¿no? La escalera, pues hay una huella y una contrahuella. Pero noten en elementos, hay algunas escaleras que son muy pendientes. Así se utiliza si es que yo quiero subir, esto es lo que estamos haciendo a un tramo superior, ¿no? Aquí este va a ser nuestro portiquito, ¿estamos de acuerdo? Con su viga lateral, aquí le han puesto barandas, todo, y lógicamente sus vigas enteras. Este es otro tipo de elementos, pero noten acá, en este dibujo, se nota que es una grada muy pendiente, digamos, así podemos llamar los términos, y tiene varios peldaños, debe tener fácil unos 15, 18, no los he contado, pero tiene varios peldaños, pero no ocupa mucho espacio horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Lógicamente, si ustedes pueden distribuir ambientes como este tipo, poner escaleras acá, de forma de que tengan, fíjense, un sistema de columnas que pueda soportar un determinado descanso, ya sea como ese tipo o como este otro, que van a ser escaleras colgadas directamente, ¿no? Entonces, pues les decía, cuando suben un peldaño no pueden llegar directamente a la pared, necesitan una separación, por lo menos de un metro, por 90, 80, un metro es una buena cantidad. Entonces, podemos considerar un peso propio. Ustedes ya han hecho proyectos de hormigón armado y seguro las escaleras han puesto en kilogramos por metro como carga distribuida, que normalmente se considera. Hay un valor como carga distribuida que puede variar entre 200 y 350 para esas escaleras en carga distribuida. Pero vamos a considerar un peso crítico de 450, es un peso grande, es un valor, digamos, no exagerado, pero es un valor grande.
para poder hacer diseño. ¿Qué es lo que va a suceder? Que al no poner restricciones acá en la escalera, nos van a dar seguro algunas piezas bastante grandes y eso quiero que veamos cómo nos va, ¿no? Ahora, lógicamente, noten, el diseño no es, por más que tengan 1, 10 o 20 peldaños, el diseño es único. A ver, dice los peldaños, este elemento, miren, el peldaño, este elementito, el peldaño, como estamos viendo, no requiere diseño y se emplean placas armadas similares a los pisos metálicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, igual que el anterior, vamos a considerar un peso propio de 40 kilogramos por metro cuadrado. Y las huellas, ustedes las van a considerar como crean conveniente. Por lo tanto, el único diseño que existe, fíjense, el único diseño que va a existir es esta viga, la lateral, donde la carga de 400, si no estamos diseñando un peldaño, porque es suficientemente resistente, ustedes saben que para diseñar el peldaño, ¿dónde ponía la carga? La carga ponía, miren este elemento, para diseñar el peldaño yo coloco la carga máxima al medio, ¿estamos de acuerdo? Así se dice, la carga que consideremos. Pero para calcular una viga lateral, esa carga la coloco acá. No es que trabajo con la reacción, trabajo la posición crítica. Hacer la posición crítica va a ser en este punto, ¿no? Cuando diseñe este elemento. Porque, ¿qué quiero decirles? Claro que nuestro valor de carga es grande, ¿no? Es interesante, es un buen valor que podríamos no considerarlo así, pero resulta que puede ser que cuando yo diseñe con esa carga crítica al medio y quiero trabajar con las reacciones, es muy posible que la persona que tenía esa carga suba por el extremo y cuando suceda aquello, la viga va a fallar, ¿no? Ahora, está claro que también que alguien me dirá, pero yo puedo considerar estas escaleras como si en cada escalera hubiera una persona, o por lo menos cada 2 escaleras una persona. Y eso es lo que han debido hacer ustedes de hormigón, es decir, es que para saber en kilogramos por metro cuadrado, lo que se hace es una carga puntual crítica, se la divide entre el espaciamiento que tendría que tener, ¿no? Si, por ejemplo, tenía una carga puntual de 400, entonces se divide entre el espaciamiento que teníamos que tener, ¿no? Esa es la idea de poner con las cargas. Nosotros lo vamos con carga puntual. Si alguien quiere cambiar, lo explica en el proyecto y me dice diseñado con esta carga porque según la norma tal me da este valor. Ustedes ya han trabajado con norma en hormigón, pero los mismos valores podemos considerar. Ahora, no sé qué sistema ustedes querrán utilizar. Si harán una viga con descanso y seguirán subiendo, tendrá un descanso que tendrá unos apoyos, ¿estamos de acuerdo? Será una viga que va de un extremo a otro, como esta tipo L, serían vigas frontales, pegadas a un borde, esa idea ustedes la van a definir, vigas colgadas, entonces ese diseñito lo tenía que ver. Lógicamente, en esta viga colgada, este tramo de arriba, que es el de la plataforma, ya no lo diseñamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es exactamente el del piso que hemos hecho anteriormente, es el mismo elemento. En cambio, la que tiene que requerir el diseño va a ser este. A no ser que saquen una viga colgada a un lado, colgada al otro lado, bueno, toda esa Z, entre comillas, debían diseñar. Entonces, ese es el otro diseño, jóvenes, que ya tendrían que hacer. O sea, cualquiera de los tres pueden hacer antes, no perjudica ni a uno ni a otro. Lo único, tal vez alguien me preguntará, pero ingeniero, ¿qué hago con la escalera? Por ejemplo, está colgada y está ligando una viga que voy a diseñar. Muy bien, esa viga, donde llegue la escalera, hay que verificarla si el diseño que hemos hecho anteriormente nos permite o nos satisface la reacción de esta escalera cuando llegue en ese punto. Nada más es. Y si eso fuese como ha hecho Álvaro, si no quieren cambiar la sección, se va a reforzar ya sea con otra viga más junta, con canal, con una placa, con lo que sea, para no cambiar la altura del elemento. Entonces, este es el otro elemento más, estos dos, bueno, ya habíamos hablado en la anterior clase del pórtico y de las vigas, y este sería el otro elemento más que tendría que diseñar para completar, ¿no? Entonces, tendríamos estos elementos y estamos de acuerdo que este va a ser un diseño de flexo-compresión, ¿no? Eso quiero que quede claro, ¿sí? Entonces, esa es la idea, eso quería indicarles, jóvenes, para que continúen con su diseño. No sé si hay alguna consulta, eso después podemos saber algunos ejemplos según cómo está,
cómo diseñamos, cómo escogemos las piezas. Pero yo quisiera que vayan planteándose estos 3 elementos para saber cómo están diseñando. ¿Sí? ¿Alguna consulta? A ver, ¿alguna pregunta, joven? Después de esto nos quedan uniones, ¿no? Básicamente nos quedan uniones y ya es ya definir cuándo vamos a hacer, ¿no? A ver, veamos esto más, les mostraré cómo vamos a hacer ese diseño. Bien. ¿Dónde está? Perdí. Un momentito, por favor. ¿Dónde está aquello? Y bueno, el descanso central, lo que hemos indicado, no requiere el diseño, ¿no? Se va a emplear las placas armadas similares a los pisos metálicos. Y aporta carga para diseño de columnas de descanso. A ver, ¿qué sucede en las columnas de descanso? Ese cuadro de 40 kilogramos por metro cuadrado es el que habíamos adoptado ya del peso propio para el piso. Esto es lo que les decía, ¿no? Entonces puede ser que algunos necesiten una columna de descanso según la cantidad de gradas que vayan considerando. Aquí he considerado una escalera de 20 por 30, digamos, nada más. Y nuestro elemento estaría de esta manera, ¿no? La carga centrada, lógicamente aquí hay una longitud inclinada, depende de los peldaños, porque si en función de estos valores y de mi altura, que ya tienen ustedes como dato, van a poder definir esta longitud inclinada porque les va a dar un determinado ángulo. Cada uno tiene valores diferentes. Entonces puede ser que necesiten apoyar en una columna o puede ser que necesiten colgarse en una viga. Me refería a que a esa viga se las refuerza cuando lleguen estos elementos, porque esta es una viga lateral también, ¿no? Va a llegar a otra viga, entonces esa viga se las refuerza. O, si no quieren reforzar, podemos colocar una columna de descanso, como algunas escaleras que les he mostrado en los dibujos anteriores, que podría implementarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro sistema es articulado en los extremos, va a haber una carga lógicamente crítica al centro del sistema y esta carga nos va a originar 2 efectos, ¿no? El efecto de compresión y una normal que nos va a originar momento, ¿no? Es entonces, por eso esta escalera, esta viga se diseña por efecto de flexocompresión. ¿Cuál es la compresión? La descomposición de la carga en la carga de los 450 que estamos poniendo axial, ¿no? Y la otra normal. Y esos son los valores que nos originan. Lógicamente, al ser la carga normal, el momento va a ser 1/4 de n por L, ¿no? Que L, el inclinado. Eso es lo que tenemos que hacer y verificar que empieza a mirar. No hay ninguna restricción. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eso quiero que se entienda. Para calcular esta columna, no es que yo voy a sacar la reacción del sistema. No. Para calcular esta columna, yo voy a colocar la carga aquí arriba y con esa carga voy a diseñar. No con la reacción. Es decir, si ahí están 400, acá no es con 200, porque esta carga a ser móvil va a llegar aquí arriba, en algún momento. Y entonces tenemos que calcular con esa carga en ese punto, ¿ya? Entonces, lógicamente, en la carga, si es que están haciendo con un apoyo, va a ser así, ¿no? Esa carga va a ser igual a la reacción, en este caso, en la viga de descanso. Esa va a ser la idea de poder calcular esta columnita. Y la columna, esta columna también vamos a calcular articulada. ¿Estamos cuenta? No le vamos a considerar empotramientos, ¿sí? Porque no garantizamos esos empotramientos entre un piso y otro. Entonces, porque nuestras uniones van a ser, ya sea con pernos o con remaches. No vamos a hacer trabajos específicos de empotramiento. Por lo tanto, a no ser que alguien desee hacerlo, pero si hace, me lo va a detallar. En plano hay que detallar. Estoy empotrando de esta manera, estoy poniendo placas, pasadores, estoy haciendo unas juntas rígidas, no sé, algo me detallan, en los planos hay que detallar. Si no se va a detallar y si no se tiene clara la idea, entonces yo voy a tener que considerar normalmente la articulación en ambos lados, ¿no? Y lógicamente está claro aquí, n componente normal al eje de la viga, c componente paralelo al eje de la viga, lo que vamos a decir, y la reacción en la viga de descanso aquí arriba. Esa es la idea, ¿ya? Eso es, jóvenes. ¿Alguna consulta sobre esto? Es lo que tiene que hacer. Este diseño es único también. Es solo una viguita. Es más, hagan 2 tramos, 3 tramos, los tramos que quieran subir
con luces iguales, lógicamente la luz va a ser la misma, el cálculo es el único, no hay más. Pero podrían hacer de dos tramos, ¿no? A ver, la idea cuál es la siguiente. Por ejemplo, quieren hacer un tramo que sube, digamos, tienen 20 peldaños para subir de la planta baja a la planta alta, y quieren hacer un tramo que tenga 7 peldaños y otro que tenga 13 peldaños. En ese caso, las vigas tienen que tener diferente cálculo, porque van a ser diferentes secciones y están en diferente lugar. O sea, no habría problema. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos el peso en una sería menor que en la otra. Pero si las vigas, si están haciendo ustedes 2 tramos iguales o 10 tramos iguales, ya sea que suba de la planta baja al primer tramo, del primer tramo al segundo tramo, del segundo tramo al tercer tramo, y son iguales, no necesito calcular todas las vigas, no necesito calcular solo una. Eso quiero que se entienda, ¿ya? Eso es lo que tenemos. No sé, a ver, ¿alguna consulta? Algo que podamos ver. ¿Sí? Noten en este caso, ¿no? ¿Sí? Cuando sube así de un lado, no necesito todas, ¿no? Una, listo. ¿Dónde está apoyado? ¿De dónde sale y dónde apoya? Nada más. Porque las otras son las mismas. No tienen que ser diferentes, ¿no? Pues es lo mismo que calcular una escalera de este tipo. ¿Ya, jóvenes? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, otro diseño, fíjense en nuestros elementos complementarios, o sea, nuestros elementos de conclusión son elementos muy sencillos de diseño. Ya lo hemos visto con álabas un rato, si van a tener problemas en determinar las secciones, ¿no? En ese caso, las vigas han visto, hay que dar alguna solución, algún criterio, en este caso de despaciamiento o de refuerzo. No tenemos, en el pórtico no tenemos ninguna restricción, entonces van a sacar sus tensiones unitarias y calculan las piezas que corresponden, nada más. Y en las escaleras tampoco tenemos una restricción, porque el tablero el peldaño, en realidad, ya lo tenemos. O sea, no necesitamos hacer otro cálculo adicional. Vamos a utilizar una pieza prefabricada, porque eso hay en el mercado. O sea, no calcula, a no ser que piensen colocar unas cargas exageradas y lo que me ven en el mercado yo no estoy muy seguro que me va a satisfacer. En ese caso, sí, una verificación. Si alguno desea hacer el proyecto de la verificación, lo hace, no hay problema. Eso ayuda un poco en los criterios, ¿no? A ver, entonces esos 3 elementos tienen, cualquiera empiecen cualquiera, uno es el que desee, porque son básicamente independientes, ¿no? Las cargas están dadas, solo tienen que transmitir las cargas y diseñar cada elemento por su lado. Bien, nadie me ha comentado sobre sus armaduras, ¿no? Las armaduras hemos dicho que no pueden corregir su reticulado. Algunos tienen luces muy grandes. Supongo que deberían tener problemas, pero parecería que no están teniendo problemas. De todos modos, si tienen problemas en el diseño, la forma de solucionar es como ha hecho Álvaro. Hay que reforzar los elementos incrementando las secciones necesarias. Pero no se olviden, en fuerza en tracción no hay problema. Los elementos axiales que tienen que hacer es adición de área nada más. Pero en los elementos comprimidos, no se olviden que se diseña por pandeo. Y el pandeo depende del radio de giro. Y el radio de giro es función de la inercia. Entonces, a una pieza, ustedes le colocan un refuerzo, tiene que adicionar esa inercia por medio de Steiner, reforzar. Ese es el único criterio. En otras palabras, es similar a la celosía que hemos hecho. Lo que ha hecho Álvaro en la vida anterior no es nada más algo similar a la celosía, porque seguro Álvaro, al reforzarle, ha sacado la nueva inercia, ha sacado su modo sección y con eso ha diseñado la flexión. ¿Se dan cuenta? Nosotros en celosía es lo mismo. Hemos sacado el radio de giro, hemos sacado una nueva inercia y con eso hemos definido el pandeo, básicamente, más que la carga, porque la carga viene por esas condiciones. Entonces, esos son los criterios de diseño, ¿no? Es por eso nadie me dijo si mi viga está bien, o sea, mi armadura es bien, funciona, no funciona, me salen estas piezas. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, esas no tengo ninguna consulta de ustedes, entonces puedo esperar que están diseñando bien. ¿Ya? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Próxima clase voy a hablar con Juan Carlos, voy a ver si ha hecho uniones, no sé si yo les voy a dar algo de uniones,
para poder cerrar y indicarles los elementos complementarios. Voy a preparar unos detalles para que ustedes entiendan lo que tenemos que hacer. ¿Ya? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? También les puedo enviar, no hay problema. Vamos a pasar sus... voy a mandar una lista, un formulario para la lista y enviarles. Para que tengan, ¿no? De guía nada más. ¿Alguna pregunta, alguna duda mientras están preparando mi formulario? En el pórtico dijo que vamos a colocar una columna de hormigón en la base. Entonces, ¿tenemos que calcular con eso más? No he entendido bien qué dimensiones tenemos que adoptar para realizar el cálculo del pórtico. A ver, entendamos un poquito esto. Voy a ver ahí. A ver, la pregunta es esta, a ver si se entiende. No lo tengo en detalle, se lo voy a preparar de todos modos. Normalmente uno pensaría que una columna es así, ¿no? Eso es lo lógico. Una columna tiene que estar empotrado en el terreno porque está en una zapata, ¿sí? Y lógicamente el otro, si no fuera un pórtico, ¿vale? Una columna más. ¿Sí? Digamos que esta es una columna y esta es una viga y el otro extremo tendría que estar articulado. Bueno, nos olvidaremos de esta parte de arriba, de aquí abajo. Eso es lo que sucedería, ese es el diseño normal. Pero ¿qué pasa con perfiles metálicos? El perfil metálico normalmente no se lo somete hasta la base del terreno, ¿se dan cuenta? Porque es pues erosionable, ¿no? O sea, es oxidable además por la humedad, por todo. Entonces, lo que se hace es que todo lo que esté embebido en el terreno y unos 50 o 70 centímetros, dependiendo del proyectista, a veces en canchas le ponen 50, 60 centímetros para que sirva de gradita, de sentarse, no sé. Siempre van a ver ustedes, hay un bordillo de hormigón al lado, o sea, a cierta altura, y ahí, en esa punta, está sujetada la columna. ¿Cómo se sujeta la columna? Con placas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Han llevado ustedes, con Juan Carlos les decía, con placas, se les da, digamos, un perfil W calculado, entonces le van a poner el ancho G, el ancho M, N, ¿se acuerdan cómo han definido esos valores? Para eso es. Entonces, como se coloca la placa, fíjense, no sé si está notando el puntero que estoy considerando acá, ¿no? Hasta ese punto más o menos llega el hormigón. Entonces, esta columnita, desde el cimiento hasta la altura de cualquiera, es de hormigón armado. Eso van a hacer ustedes, van a completar el diseño, y al final les voy a decir, van a completar la columna de hormigón armado. Pues el detallito se los voy a hacer, ¿ya? Entonces, la columna, el pórtico que van a calcular, en vez de hacerlo empotrado, normalmente, y ustedes también lo han hecho, hacen articulado con un momento y un esfuerzo, ¿no? Se ubican como hacen, es el sistema. Una revisada de sus apuntes, por favor, de todos modos, igual se los voy a presentar. De todos modos, la idea es del diseño ese. Pueden hacerlo si quieren, en este punto, si quieren, no se hace mucho lío, sabemos que aquí voy a unir y voy a poner unos pelos de sujeción. Si quieren, lo hacemos, el empotramiento sea aquí. ¿Por qué estoy hablando hasta este punto? Por la altura, ¿no? Porque no es lo mismo el pandeo de una columna que tenga 1 metro más que 1 metro y 50 más que 1,50 m menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso lo vamos a detallar para la próxima clase. Pero vayan buscando, jugando con su pórtico, ¿no? A esta altura pueden utilizar la altura del pórtico en el diseño, que sea desde los extremos, y lo calculan. Es un pórtico que va a tener 2 cargas extremas y una carga distribuida, nada más. Lateralmente no existe ninguna otra carga. ¿Estamos de acuerdo? No sé quién me preguntaba. No sé quién me preguntó. No, Juan Carlos, ¿sí están, verdad? ¿Así está? ¿O no? ¿Quién me puede indicar? ¿No? Sí. Si es tracción o compresión. Claro. Pero... A ver, te aclaro, de manera general, ¿no? De manera general, los elementos en tracción, ¿cómo diseñas? Tú diseñas por área, ¿se dan cuenta? Área neta. Esa es la idea. Entonces, tú puedes sumar piezas, juntar varias piezas, digamos, a ver, poner 4 barras cuadradas juntas, digamos, con un paquete. Eso es en tracción.
¿Qué es lo que tienes? La suma tienes de áreas. No hay problema en elementos traccionados. El problema es en elementos comprimidos. ¿Por qué? Porque el diseño se basa en la esbeltez del elemento, ya sea con una corta, chiquita, grande, lo que sea, no interesa. Se basa en la esbeltez del elemento. Y la esbeltez del elemento se basa en el radio de giro, que es función de la inercia. Entonces, si a una pieza, supone una pieza cuadrada, cualquier perfil cuadrado, tú quieres aumentarle unas planchas o placas a los laterales, entonces, ¿qué va a suceder? La inercia tienes que volverla a calcular al eje crítico. ¿Para qué? Para sacar el radio de giro y con eso sacar la esbeltez. Ese es el criterio. Entonces, repito, esa es la solución que tendría que dar. Aumenten lo que quieran, una placa, un canal, un angular, lo que sea, igual van a tener que utilizar Steiner. Bien, no quieren aumentarle placa, quieren hacer los elementos con esfuerzos axiales como celosía, es lo mismo, porque fíjense, en la celosía que hemos hecho, hemos sacado siempre el nuevo eje, la nueva inercia, y hemos utilizado Steiner. ¿Para qué hemos sacado? Para radio de giro. Entonces, lo que ha hecho Álvaro hace un momento es también una viga compuesta. Se llama viga compuesta también, porque está compuesta por dos elementos, ¿no? La diferencia en nombre de la celosía y de la viga compuesta es que la celosía tiene sus elementos de celosía, son los elementos diagonales. Esas son los elementos de liga o de celosía, así se llama, que las que une, nada más que las une esas piezas. En cambio, cuando es una viga compuesta, se utiliza la misma sección a lo largo de toda la viga. Pero para el diseño de ambas, ya sea tracción, compresión, tienes que, bueno, en tracción no, repito, en tracción no necesitas la inercia. Para compresión y flexión necesitas pues sacar el modo sección en flexión y lógicamente la esbeltez para elementos axiales de compresión. Y todos esos cálculos pasan por calcular un nuevo eje y calcular la nueva inercia de ese sistema en general. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, eso quiero que se entienda así, jóvenes. Así tiene que entender. Entonces, por eso es que no quiero que se mande el proyecto, porque ya les he comentado anteriormente, ¿no? Si esa armadura no les funciona, ¿qué se hace? Se cambian. Listo. Están haciendo un proyecto, no funciona, no quiere eso, se cambian. Le cambian otra armadura con otros vanos. Sí, en este caso no. Este es un proyecto de curso que daremos la solución a esos elementos. Eso quiero, que vean la solución. ¿Es complicado? No, no es complicado. ¿Sabemos hacerlo? Sí, sabemos hacerlo. Un poco más de tiempo nos va a utilizar, un cálculo más, no creo más, en vez de rehacer, porque ya tienen sus tensiones, ya tienen todo. El cambiar de armadura es volver a cambiar reacciones, cambiar ángulos, cambiar todo. También es otro proceso largo, pues no tiene sentido. Pero nosotros no estamos yendo por ese lado, no estamos cambiando el reticulado de la armadura. No, la que les tocó, les tocó. Las luces que les tocó, les tocó. Algunos no necesitan, entiéndame, otros sí. Y no solo depende de la luz que tengan ustedes que les he dado, depende de la separación entre las armaduras también. Depende cómo habrán separado, cuánto estarán separando. Estamos de acuerdo que mientras más separen, más carga va a haber en esa armadura. Y como hay más carga en esa armadura y tiene muy pocos vanos la armadura, sus elementos van a ser muy grandes. Entonces hay que cambiar. ¿Qué? La armadura no, reforzar. Esa es la idea. Eso quiero ver con si algunas que me den consultas, o sea, algunas consultas, ¿no? La próxima clase sobre eso, si es que han preparado. Así como Álvaro me indicó, su solución está bien, pero tiene alternativas de solución. ¿Estamos de acuerdo, no, Álvaro? Está bien, sí. En tu caso. Un conjunto más. Adelante. Si decidiera unir dos perfiles C frente a frente, ¿es necesario soldar en toda la longitud o no? Ya en la práctica me refiero. O sea, ¿frente a frente o espalda a espalda? No, frente a frente.
Frente a frente, claro, así como así, bien agarradito en la puntita, ¿así quieres? Sí, se formaría como cajón, ¿no? Claro. Y en toda la longitud Tiene que es ser en toda la necesario. longitud, porque, a ver, puedes calcular no en toda la longitud. Si tú, a ver, voy a darte en el caso en que no sueldes en toda la longitud. Vamos a suponer que esa viga, lo que sé que se está calculando, fuera por decir algo de 4 metros, ¿sí? ¿Sí? Y no quieres soldar en toda la longitud, quieres soldar cada metro solamente, entonces tienes que calcular la esbeltez de cada uno de los elementos como si estuvieran sueltos en el tramo que no está soldado. Esa esbeltez debe satisfacer la condición del diseño de toda la viga. ¿Te das cuenta? No, porque para toda la viga que has hecho, al colocar acá, si es flexión, has sacado nueva inercia y has sacado un radio de giro. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, cuando el canalito está solo, tienes ya un radio de giro de tabla. Entonces hay que verificar esa esbeltez que no sea más crítica que la esbeltez del sistema que has considerado. Por eso, en esos casos se considera soldar. Eso no es por unión, a ver, no sé si me entiende. Esa soldadura que haces a lo largo de esas dos piezas no es por unión, es por homogeneización de pieza o uniformidad de pieza. Estás fabricando otra pieza nueva, si quieres, en ese sentido. Entonces, en vez de ser dos canales, estás construyendo ¿qué llama? Un cuadrado, digamos, un rectángulo, esa es la idea, un tubo, rectangular o cuadrado, eso estás haciendo. ¿Sí? Ahora, primero, si vas a unir dos canales, es mejor ponerlos espalda con espalda. ¿Cuál es la razón? Ahí yo te pregunto, que coloques ala con ala. ¿Por qué quieres soldar ala si es lo mismo que sueldes espalda con espalda? La inercia es diferente en el eje Y. Tienes mejor inercia espalda con espalda, porque tú vas a calcular Ya. en el eje, o sea, tu deformación va a estar en el eje Y, no en el eje X. Y al colocar aquí, tú estás buscando en el eje X. ¿Te das cuenta? Creo que me daba mejor inercia cuando se coloca frente a frente. Tal vez por el ala que tienes, ¿no? Bueno, está bien, Sí. puede ser por eso. Pero es más problema. Ahora, ¿por qué es mejor espalda con espalda? Porque no necesariamente vas a unir con soldadura, puedes unir con pernos, más fácil. En cambio, cuando haces alas con alas, es difícil colocar perno, ¿no? Ahí sí haces una celosía, una placa arriba, es más complicado, pero esas soluciones las veremos, ¿ya? Está bien, todas las alternativas valen, todas las alternativas valen. ¿Qué más, jóvenes? Bueno, ya he enviado nuestro nombre para hacer el formulario, nos estamos olvidando de eso.